si hay alguna observación. ¿Me confirman si se está observando la presentación? Sí, se ve perfectamente. Bien. Este documento que fue compartido a la comisión, básicamente es un documento que es producto de la sistematización que hizo un programa de cooperación a través de SKL, el programa FOINCIDE de cooperación sueca, que tuvo a bien sistematizar un proceso que ya va a cumplir 30 años, casualmente en enero próximo, en la región de Catatumbo y provincia de Ocaña. Pero está hecho de tal manera de que sean recomendaciones que les sean útiles a otros esquemas asociativos, no únicamente a asociaciones de municipios. Y por eso se llaman 10 recomendaciones estratégicas para fortalecer la asociatividad territorial en Colombia. Los créditos de esa sistematización pues se hizo, como lo dije, a través de SKL y el programa coincide la cooperación sueca con Colombia. Y yo creo que hay varios elementos, son 10 recomendaciones y la intención es detenerme en cada una de ellas. Y agradezco inmensamente a quienes están conectados y conectadas y quienes dispensan la atención en poder escuchar desde lo práctico qué se debe tener en cuenta, qué funciona, qué no funciona en un esquema asociativo territorial. En ese ejercicio de sistematizar el proceso, la primera pregunta que me hicieron quienes estuvieron a cargo de la orientación de sistematizarlo como tal, de la orientación técnica desde el punto de vista metodológico, fue, bueno, ¿qué elementos son necesarios para impulsar esquemas asociativos territoriales? Y está claro que la asociatividad territorial tiene que ser entre territorios donde existe una conectividad, lo que se denomina los territorios funcionales, donde existe una lógica. En Colombia en algún momento hubo un esquema asociativo que se llamaba la Asociación de Municipios Fronterizos de Colombia, eran más de 120 municipios. Los unía obviamente la condición fronteriza, pero no había una relación funcional en materia de cómo elementos como la homogeneidad geográfica, donde se define un territorio, los sistemas productivos agrícolas y pecuarios son similares. El tema cultural es tan importante, ¿cierto? Uno empieza a observar en Colombia que una zona como la del norte del Cauca es una zona donde existe una lógica territorial, o el sur de La Guajira, o el sur del Cesar, o prácticamente en el norte de Santander, lo que es provincia de Ocaña y Catatumbo. Es decir, son territorios funcionales que curiosamente en su mayoría están desconectados de la capital del departamento, como le ocurre, por ejemplo, al sur de Bolívar. Es importante en ese análisis de elementos articuladores la conectividad vial o en su defecto los ríos, como lo observamos en un ejercicio que se hacía con los alcaldes de la cuenca del Alto Atrato. El río Atrato es un elemento conector para ellos. Entonces, la conectividad vial, la comunicación los une o los desarticula. Y por lo general, en estas subregiones existen elementos articuladores como ellos. Otro de los elementos importantes es la institucionalidad que está en la región y que presta servicios. Uno empieza a mirar, por ejemplo, cómo está organizada una entidad como la Procuraduría, cómo presta los servicios de la fuerza pública, por ejemplo, o casos particulares como están organizadas las diócesis. Y esto en el fondo corresponde un poco a esas lógicas territoriales de tiempo atrás, caso particular de esta región de Colombia, en el caso particular de Catatumbo y provincia de Ocaña, uno observa que todavía hay instituciones que conservan ese arreglo institucional de lo que fue la antigua provincia de Ocaña, que iba casi hasta Tamalameque. Luego, en materia de diócesis, por ejemplo, Procuraduría, todavía municipios del sur del Cesar son atendidos desde Ocaña, cuando en su momento fue provincia este territorio. Entonces, esos alimentos son claves tenerlos en cuenta en un proceso de asociatividad territorial. Tiene que haber una lógica territorial y obviamente unas dinámicas productivas y económicas que funcionan como elementos articuladores. Lo mismo lo cultural, la gastronomía, el dialecto, eso une el territorio. Los territorios lo definen, la cultura define territorios. El segundo elemento que se destaca en este proceso tiene que ver con la voluntad política. Está claro que Colombia pues, es un país donde la asociatividad es voluntaria, diferente a los países europeos. Y en ese sentido, la voluntad política, yo destaco varios temas. Primero,
tiene que haber un acuerdo y una madurez política de los tomadores de decisiones. Si estamos hablando de un esquema asociativo con municipios, llámese Asociación de Municipios, área metropolitana, provincia administrativa, región de planificación, o si estamos hablando de una RAP, es muy importante que los alcaldes o gobernadores, en el proceso de tomar la decisión para qué se va a crear el esquema asociativo, se defina claro cuál es el objeto del esquema asociativo. Yo estuve cerca inclusive de la discusión que se dio entre el departamento de Santander y Norte de Santander, de las últimas RAP creadas, y está claro que entre Norte de Santander y Santander hay un ecosistema estratégico que es de altísimo interés, que es el páramo de Santurbán. Luego, ese tema del páramo de Santurbán se convierte, por ejemplo, en un elemento de los hechos interjurisdiccionales más importantes para que se constituya ese esquema asociativo. Otro elemento importante en la capacidad política es que se requiere madurez política. Se requiere dejar a un lado los temas individuales y ya hablar de la región. Si es un grupo de municipios, yo creo que yo tuve la oportunidad de trabajar con 4 periodos de alcaldes y alcaldesas. Y es muy importante que los alcaldes, las alcaldesas o los gobernadores y gobernadoras se desprendan de sus egos para hablar de su territorio y sean capaces de trabajar en lo colectivo. Es muy, pero muy de alta prioridad que el esquema asociativo defina cuáles son las prioridades estratégicas y proyectos comunes. Y aquí menciono, como decía Darío, qué se debe hacer y qué no se debe hacer. Muchos esquemas asociativos cometen el error en el proceso de conformación de colgarle cuanto quieran los estatutos. Inclusive hay esquemas asociativos que aparecen en los estatutos hasta ser proveedores como contratistas, por ejemplo. Ese no es el fin de la asociatividad territorial. Es importante, y el decreto 1033 da elementos significativos sobre ello, en el sentido de que la asociatividad se tiene que concentrar en 3, máximo 5 temas estratégicos, como aquí hemos compartido con muchas de las personas que están conectadas cuando se les orientó en la construcción de los planes estratégicos a los esquemas asociativos. Un esquema asociativo se tiene que concentrar en aquellos temas que el municipio o departamento de manera individual no puede resolver. Y el otro elemento para terminar esta filmina tiene que ver con mantener esa voluntad política. Por lo general en Colombia, los procesos de asociatividad corren el riesgo que cuando hay cambio de alcaldes o gobernadores se debilitan o se fortalecen. Por lo general se debilitan. Es muy importante. Yo apliqué una estrategia mientras fui director ejecutivo de la Asociación de Municipios de Catatumbo y fue hacer un trabajo con todos los precandidatos y precandidatas, tanto quienes aspiraban a la gobernación como a las alcaldías de los municipios asociados, y eso permitía hacer un trabajo previo a que fuera candidato. ¿Previo por qué? De acompañamiento con la institucionalidad para que los programas de gobierno tuvieran incorporado los temas de asociatividad, pero especialmente los proyectos comunes que se habían identificado a través de un ejercicio de planeación que se hizo acá, que fue la visión 2032, que era pensar el territorio más allá de un periodo de gobierno. Otro elemento importante tiene que ver con el liderazgo y la confianza entre miembros. No olvidemos que un proceso de asociatividad, y especialmente en municipios pequeños, pues obviamente hay egos, y lo mismo pasa en gobernaciones, y es necesario que los alcaldes, las alcaldesas, los gobernadores y gobernadoras que participen del proceso construyan unos niveles de confianza entre gobernantes. Yo tuve la oportunidad de trabajar con 16 alcaldes y lográbamos acuerdos con los alcaldes que en los espacios de la asociación, primero que todo, eran espacios muy horizontales. Nosotros hacíamos ejercicios de gestión cuando íbamos a hacer gestión a Bogotá en colectivo y preparábamos cada alcalde que cada quien desarrollara un tema. Obviamente, por lo general, la junta directiva, que son 5 escogidos para ese tema, eran los que de pronto tenían mayor relacionamiento, pero era un esquema en el cual se encargaban tareas a todos y se hablaba siempre del territorio. No se llegaba a hablar de lo individual, sino de lo colectivo. Esa confianza hay que construirla también con otros actores, con la sociedad civil, con los medios de comunicación, con la academia, con el sector privado. Y el esquema asociativo debe ser capaz de identificar en qué momento hay conflictos. Por lo general, cuando hablamos de un área metropolitana, uno observa que a veces hay tensiones entre el alcalde de la ciudad capital, el alcalde metropolitano,
y los municipios pequeños. Tenemos áreas metropolitanas donde hay municipios de categorías cuarta, quinta o sexta, haciendo parte del área, y en algunos casos esos temas hay que saberlos tramitar. En ese sentido, es claro que cuando hay esquemas de asociatividad, pues tenemos, desde luego, municipios, departamentos con diferentes tamaños en materias presupuestales, en incidencia política, y este elemento es bien importante. El otro elemento importante que nos funcionó mucho fue definir una visión estratégica de proyectos conjuntos. Nosotros hicimos un ejercicio de pensar el territorio en largo plazo. Este es un proceso que permitió identificar unos proyectos comunes. Voy a citar una manera de ejemplo. En el periodo de alcaldes y gobernador de 2004-2007, identificamos que el tema de cobertura de energía rural en Catatumbo era un tema que no se podía resolver ni con los presupuestos municipales, ni mucho menos con el presupuesto departamental. Eso llegó a la generación de un acuerdo con los alcaldes y alcaldesas de estructurar un programa, pero esa estructuración se hizo de manera concertada con el Ministerio de Minas desde el principio, y eso nos garantizó buscar los recursos para la estructuración, la preinversión. Ese proceso comenzó en 2005 exactamente, y hoy se constituyó ese proyecto común en un programa que no se ha interrumpido en diferentes periodos de gobierno. Resultados de ese ejercicio: movilizar poco más de 100.000 millones del nivel presupuesto nacional, lograr que actores como CENCPM aportaran recursos, la gobernación, Comité de Cafeteros, Ecopetrol, y el resultado es que esa región pues tiene ya 11.500 familias con el servicio de energía, y en este momento se están energizando 4.200 más. ¿Qué ventaja hay allí? Es una verdadera articulación nación-territorio, la concurrencia que siempre pedimos los 3 niveles de gobierno en un solo proyecto. El nivel central evitó desgastarse de atender cada alcalde de manera individual. El gobernador, la gobernación, colocó unos recursos importantes del sistema de regalías, un solo proyecto, un solo trámite, y lo mismo hizo el gobierno nacional. Y se institucionalizó como programa, ya lleva 4 fases, y eso permite esa continuidad. Otro elemento importante que consideramos muy útil en los esquemas asociativos es que la asociatividad debe lograr acuerdos entre los entes territoriales asociados para los procesos de planificación y ordenamiento territorial. En Colombia tenemos muchos retos en que ese ordenamiento territorial se haga de manera conjunta, respetando obviamente la autonomía municipal, pero no tiene lógica que un municipio planifique su municipio cuando el agua que consume para el acueducto nace en el municipio vecino. Tiene que sentarse con el vecino a resolver problemas conjuntos en materia de tránsito, en materia vial, en materia de seguridad, en materia de desarrollo económico. Y por último, es muy importante que se garantice la continuidad de los procesos a pesar de la transición en los cambios de gobierno. El esquema asociativo debe ser suficientemente maduro para que dialogue con los alcaldes, y los alcaldes que salen o gobernadores que salen sean conscientes que ellos están terminando ese periodo, que deben hacer un buen empalme, pero también que permitan que el esquema asociativo se siente y haga un diálogo constructivo con todos los candidatos y les suministre toda la información de la que dispone el esquema asociativo para que los nuevos gobernantes construyan programas de gobierno pertinentes, coherentes. En esa tarea a nosotros nos funcionó muchísimo trabajar con función pública, trabajar con el Departamento Nacional de Planeación. Nos funcionó muchísimo trabajar con la cooperación internacional en hacer la financiación de todo ese proceso, que yo creo que fue un éxito bastante importante. El otro tema importante de un esquema asociativo es que un esquema asociativo, y para mí esta es la principal acción de un esquema asociativo, es cómo se convierte en un actor que sea capaz de coordinar en el territorio los diferentes niveles de gobierno. El esquema asociativo tiene que ser un espacio de diálogo permanente entre alcaldes y alcaldesas, gobernadores, gobernadoras, depende si es una RAP o el esquema que sea. Es muy importante, un espacio permanente de diálogo para llegar a acuerdos sobre los proyectos regionales. Es muy importante que se establezca una relación, cuando estamos hablando de una asociación de municipios, de una provincia administrativa, una relación constructiva con la gobernación y la institucionalidad del gobierno nacional que se presencia en el territorio. Y también, cuando sea necesario,
tramitar temas que requieren del apoyo de los parlamentarios, Cámara y Senado, tiene que tener un buen relacionamiento con el sistema político. Yo viví una experiencia donde de pronto parlamentarios decían, amplíeme información sobre este tema, cómo debería quedar en el Plan Nacional de Desarrollo. Por lo tanto, un esquema asociativo se tiene que convertir en el brazo técnico, es el centro de pensamiento del territorio, que realmente provee información a los tomadores de decisiones para que el Estado haga inversiones mucho más pertinentes y coherentes en el territorio. La quinta recomendación que salió de este ejercicio es que el esquema asociativo debe concentrarse en digamos, en acompañar a los entes territoriales asociados. Voy a mencionarlo con un ejemplo. Nosotros hicimos un equipo con un programa de cooperación y con el Departamento Administrativo de la Función Pública. Revisamos cómo estaban los municipios en todo el tema de desempeño fiscal y todo el tema de la implementación del modelo integral de planeación y gestión. Y se hizo un equipo y se logró financiar una actividad con recursos de cooperación para acompañar a los alcaldes en mejorar esos indicadores. Luego, el esquema asociativo se tiene que convertir casi que, cuando Darío me preguntaba, díganos, ¿qué debería ser el nivel central? El nivel central, hablo función pública, Departamento Nacional de Planeación, y ahora que hay un reto con el nuevo COMPET de asistencia técnica, podría apoyarse en los esquemas asociativos y los esquemas asociativos lograr, como es más fácil, convocar municipios por grupos y no de manera individual. Un esquema asociativo, en el caso nuestro, se convirtió en un espacio donde la institucionalidad que tenía que ver con asistencia técnica, especialmente DNP, Función Pública y el Departamento o la Gobernación, a través de la Secretaría de Planeación, pues en la Asociación de Municipios se sigue convocando, sigue siendo el escenario donde hay seguimiento permanente. De hecho, la semana pasada tuvieron jornada de trabajo sobre ello. Quiere decir que cuando en el caso de municipios PEDET hubo la oportunidad de presentar proyectos del sistema de regalías, pues la Asociación de Municipios inmediatamente hizo toda la gestión de gestionar los recursos ante, en su momento, Grupo Estructurador de Proyectos, el DNP, para que se estructuraran los proyectos de saneamiento básico, y eso se hizo antes del acuerdo de paz. Eso se hizo antes de que se tomara la decisión de la asignación de recursos con vigencia futuras en regalías. Pero eso permitió de que hoy, bien o mal, esos municipios hoy tengan financiación de por lo menos 13 proyectos, una inversión que nunca antes se había hecho en este sector. Esa es una tarea bien importante. Otro de los elementos bien significativos es que un esquema asociativo tiene que encargarse de visibilizar y comunicar efectivamente. Primero, ser alcalde en Colombia, ser gobernante en Colombia es muy complejo. Y desinformar es muy fácil. Y el mal uso de las redes sociales, pues obviamente eso hace mucho daño. Entonces, un esquema asociativo debe lograr hacer un equipo de trabajo con todos los que tienen a cargo el tema de comunicaciones en los municipios o en la gobernación y montar un equipo de comunicaciones con pasantes. Esto se hace de manera económica para mostrar lo que el conflicto no deja ver de los territorios. Yo tuve oportunidades que la gente se quedaba sorprendida. Hicimos un evento en Bogotá, recuerdo, con toda la presencia de embajadores y toda la cooperación internacional. Y cuando conocieron, y invito a ustedes a que conozcan sus documentales, unos documentales de Catatumbo que se llaman Somos Catatumbo y Provincia de Ocaña. Hay un documental de 6 minutos de cada municipio y hay uno regional. Cuando proyectábamos estos videos de mostrar lo que el conflicto no deja ver, donde en una región como Catatumbo, sí, hoy en día tiene 42.000 hectáreas de coca, pero tiene 85.000 hectáreas de cultivos y es la región que más comida produce en el departamento norte de Santander y que provee alimentos a la costa atlántica. Eso no es noticia nacional. Sin embargo, fue noticia nacional la quema en las tractomulas esta semana. Entonces, digamos que el esquema asociativo debe cumplir, debe mostrar esa potencialidad que tiene el territorio y los procesos que se hacen en los territorios en materia de construcción de base y demás. Otro aprendizaje importante, y aquí le contraigo un poquito a Darío, un esquema asociativo no es una asociación de alcaldes. Un esquema asociativo no debe ser una asociación de gobernadores cuando es una rama. Un esquema asociativo es un proceso de asociatividad del territorio y eso implica que la asociación de municipios o provincia administrativa o RPG o área metropolitana sea capaz de hacer un trabajo de, como quien dice, subir a ese mismo bus a todos los actores territoriales. A nosotros nos funcionó muchísimo trabajar con las comunidades rurales.
En esta región hay 130, 150 organizaciones de productores y de mujeres que fueron creadas bajo el acompañamiento de la Asociación de Municipios a través de un área que creo que tiene que ver con el tema agropecuario. Hoy, esas organizaciones son ya, en este momento, 4 plataformas provinciales de carácter regional de segundo grado y que la próxima semana van a estar en Bogotá casualmente, haciendo directamente ellos interlocución con la institucionalidad del gobierno nacional. ¿Qué nos deja como aprendizaje? Que la asociatividad no únicamente debe quedarse entre los entes territoriales, hay que transferirla a la sociedad civil para que esa asociatividad logre organizar las comunidades. ¿Qué ventaja genera esto? Que las comunidades organizadas van a tener mayores de comunicación, niveles de comunicación con el gobierno municipal, departamental y nacional, pero van a llegar siempre con propuestas, con documentos técnicos, con proyectos comunes y no con las listas de mercado como siempre. Es un tema muy importante y cuando hablo de sentarse con sector privado, también están actores del sector privado, también está la academia, es como vinculamos al sector privado y eso es un proceso que el esquema asociativo tiene que contribuir en esa gerencia del territorio. Esta es otra recomendación que la hago con todo el respeto. Muchos territorios en Colombia tienen hasta 15 y 20 programas de cooperación. Yo siento que todavía no ha sido posible que desde el nivel central se logre una adecuada coordinación de la cooperación internacional en los territorios. Yo he tenido la fortuna de trabajar con muchos de ellos. Logramos que la Asociación de Municipios se convirtiera en un espacio de diálogo permanente con los programas de cooperación y gracias a ese proceso se logró acuerdos con programas de cooperación. Por ejemplo, el trabajo que se hizo con los candidatos, precandidatos quienes aspiraban a las alcaldías, es un trabajo que se hizo con todos los programas de cooperación. Eso permitió que quienes iban a aspirar a los cargos públicos tuvieran un relacionamiento directo y supieran qué programas de cooperación estaban en el territorio. Pero además, cuando a un candidato o precandidato y su equipo programático conocía cómo estaba su municipio en los indicadores, por ejemplo, de cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, cómo estaba su municipio inclusive en temas de cultivos de uso ilícito, en toda la información que tiene que ver con situación de violencia y demás, y cómo estaba su municipio en términos financieros, porque es que es increíble que en Colombia los alcaldes lleguen a los cargos y terminen enterándose de en qué estado está el municipio a los 6 meses de estar en el cargo. Esto es un proceso que se tiene que corregir desde la construcción de los programas de gobierno y la información hoy en día es pública, pero no fluye o no hay las capacidades, especialmente en los municipios de categorías quinta y sexta, para que los que construyen un programa de gobierno lo construyan con los pies en la tierra y no terminen planteando cosas que no se pueden hacer porque cuando se da cuenta, o por ley, o porque el municipio está comprometido con créditos, o porque tiene municipios como nuestros, tenemos municipios como Acarí, que el recaudo de recursos propios no es mayor a 30 millones de pesos de predial. Entonces, cuando un gobernante llega al cargo, es que termina dándose cuenta de esas realidades. Pues no hay que esperar que eso ocurra. Hay que hacer un trabajo desde el principio y la asociatividad territorial puede ayudar mucho ahí. Y la cooperación es un gran aliado para ayudar a generar capacidades. La cooperación no reemplaza al Estado. La cooperación hace algunas obras complementarias con el Estado, especialmente en zonas de prioridad del implemento del acuerdo. Pero la cooperación sí es muy buena en ayudar a generar capacidades. Yo creo que el mejor aporte que le hace la cooperación, primero, es generar capacidades del esquema asociativo para que sea un interlocutor válido, que sea un interlocutor que sea capaz de poner de acuerdo los tomadores de decisiones para pensar el territorio más allá de su límite municipal y más allá de su periodo de gobierno. Y también que ese relacionamiento se haga con el gobierno nacional. Nosotros hicimos un trabajo de articulación. El hecho de que vinieran funcionarios a un municipio como Ocaña, que cuando le pregunta a un funcionario a nivel central cómo hago para llegar allá, pues uno tiene que decirle, tienes que llegar a un vuelo hasta Cúcuta o hasta Bucaramanga y de ahí para acá son 6 horas. Pues un funcionario ocupado no puede hacer eso. Y es allí donde con la cooperación logramos, por ejemplo, movilizar, que ellos financiaran los transportes aéreos o la movilización terrestre de una manera mucho más ágil y de esa manera logramos tener la institucionalidad del gobierno nacional directamente en el territorio trabajando con equipos de gobierno. Otro elemento importante que tiene que ver con lo que debe hacer un esquema asociativo es que un esquema asociativo tiene que ser un actor de construcción de paz territorial.
Nosotros, sin darnos cuenta, durante 25 años, cuando empiezan los diálogos con la FARC, ese mismo día, casualmente, organizamos un evento, recuerdo muy bien, estuvo inclusive Francisco Galán dando algunas orientaciones. El mismo día que se instalaron los diálogos en Oslo, se hizo un evento para hablar, bueno, cuáles son los retos del territorio frente a la construcción de paz. Lo que quiero decir es que un proceso de asociatividad territorial tiene que estar vigente al día, ser propositivo y ser un actor todo el tiempo de construcción de paz. Cuando uno logra que 10 alcaldes se sienten a hablar de lo colectivo y no de lo individual, pero que la acción de gestión de ese grupo de mandatarios está logrando que una comunidad rural acceda a servicios del Estado, se asocie, comercialice sus productos, empiece a fortalecer sus economías legales, pues es un tema básicamente de construcción de paz. Y en ese sentido puede ser un instrumento muy importante en la implementación de los acuerdos. Sobre este tema, mire lo complejo que ha sido la implementación del acuerdo. Muchas decisiones se tomaron de una institucionalidad, en mi concepto, una institucionalidad que todas las decisiones se toman en Bogotá. Se requería fortalecer capacidades territoriales para que el implementación del acuerdo fuera mucho más ágil. Hoy tenemos un montón de agencias e instituciones, cada quien haciendo lo suyo con muy poca o baja escasa coordinación entre ellos, y yo creo que faltó pensar en que la implementación de un acuerdo de paz requiere primero fortalecer los primeros niveles de gobierno y la institucionalidad de los territorios. Y por último, frente a las recomendaciones, es de gran interés que un proceso de asociatividad se esté evaluando permanentemente. Es decir, y lo comento por experiencia, hubo un momento en que en la gestión de la asociación nos dimos cuenta que no podíamos quedarnos en materia de electrificación rural. Luego abordamos todo el proceso de la gestión de recursos para toda la parte agropecuaria, lo que era la organización del sector agropecuario. Pero nos dimos cuenta que era necesario empezar a avanzar en planificación del territorio en largo plazo. Entonces empezamos y trabajamos y construimos una agenda regional 2032 entre el periodo de gobierno 2012-2015. Y logramos que esa agenda se convirtiera en el insumo para hacer incidencia propositiva cuando se estaba en el proceso electoral para la definición de gobernadores y gobernadoras, para que ese programa de gobierno tuviera al menos 3 proyectos regionales para ese territorio Catatumbo. Y lo propio se hizo también con los candidatos a la presidencia de la República. Entonces, el hecho de que a un candidato a la presidencia de la República le llegue un documento elaborado desde el territorio, firmado por 14 alcaldes, más la sociedad civil, más actores estratégicos, pues yo creo que el equipo programático tiene un insumo importante para tenerlo en cuenta en la construcción del programa de gobierno. Ese tema es bien interesante. Y ahora, por último, quiero compartir un ejercicio que estamos haciendo desde la Escuela de Alto Gobierno con el doctor Mario Jubinao, y es que tiene que ver con construir un documento sencillo que tiene por objeto dar algunas recomendaciones de si es necesario o no en Colombia tener una política pública de asociatividad territorial. Yo sé que Claudia, que está acá, me ha acompañado en varias conversaciones sobre este tema. Y voy a compartir algunos elementos de lo que he venido construyendo a partir del trabajo que hacemos dialogando permanentemente, por lo menos con 40 esquemas asociativos de diferentes figuras en Colombia. Lo primero, simplemente para recordar que Colombia tiene suficiente desarrollo normativo desde la reforma constitucional de 68, con la expedición de la ley primera del 75, el decreto 1390, hasta lo que tenemos hoy con el decreto 1033 de 2021, con la nueva ley de la Constitución o el régimen especial para la ley metropolitana, para la región metropolitana de Bogotá con Dinamarca. Y si me voy hacia atrás, muy importante, desde luego, la ley orgánica de ordenamiento y, entre otras, la ley de regiones. Es decir, yo creo que Colombia tiene suficientes normas para fortalecer la asociatividad territorial. ¿Qué se requiere? Una decisión de gobierno nacional articulada con los gobiernos departamentales y municipales de consolidar la asociatividad territorial como un instrumento claro para hacer efectiva la descentralización territorial. Somos un país con 32 departamentos, pero para nadie es un secreto que muchas subregiones de los departamentos están desconectadas completamente de la capital del departamento. El mejor ejemplo es sur de Bolívar con Cartagena. Es decir, ahí hay una lógica que uno tiene que entender cómo sur de Bolívar, grupo de municipios del sur de Bolívar, tiene una conectividad con sur de Cesar
que no puedo desconocer, y también inclusive con la subregión de la provincia de Ocaña. Entonces, el primer mensaje. El segundo, está claro que ustedes desde planeación han venido haciendo un trabajo muy importante, y está claro que en ese trabajo que se ha hecho desde lo técnico, más la recomendación de la OCDE, está clarísimo de que hay que fortalecer el nivel intermedio que no tenemos en Colombia. Otros países tienen provincias como entidades territoriales. Nosotros no tenemos un cuarto nivel de gobierno. Creemos que la asociatividad territorial es el mecanismo apropiado para poner de acuerdo entidades territoriales, especialmente las más distantes. Cuando uno revisa los indicadores, sabemos que la mayor parte de los municipios son categorías cuarta, quinta y sexta, pero en esos municipios está el mayor territorio colombiano. Y en esos municipios donde tenemos hoy el conflicto, las economías ilegales, pero son los municipios con mayor riqueza ambiental y con mayor riqueza en la producción de alimentos y mayores oportunidades en el tema de turismo, por ejemplo. Entonces, consideramos que ese tema es bien importante. Esta es una opinión muy personal. Yo creo que Colombia debería tener una política pública, mayores instrumentos para fortalecer la asociatividad territorial. Uno mira, por ejemplo, el tema de la ley de regalías. Sí, la ley de regalías es un tremendo avance. Cuando uno lee la ley de regalías y el decreto reglamentario, uno dice, los recursos van a tener como prioridad los proyectos regionales. Sin embargo, cuando te vas a encontrar cuántos proyectos regionales se han financiado, se da uno cuenta que no es como lo preveía la ley. El otro tema a tener en cuenta es que tenemos múltiples figuras de asociatividad territorial. Ya se nos está presentando en Colombia que tenemos municipios que pertenecen a una RPG, pero al mismo tiempo pertenecen a una provincia administrativa y al mismo tiempo pertenecen a una asociación de municipios. Ya nos estamos encontrando en Colombia que hay una proliferación de muchas figuras, y a veces no con la discusión técnica adecuada si es pertinente o no es pertinente. Y ya me he encontrado con varios municipios donde efectivamente uno observa que hay municipios o entidades territoriales en varias figuras. Yo le escuchaba a un gobernador del departamento que decía, ya estamos en 2 o 3 RAM. Yo no sé si ese sea el propósito, pero a mí me parece que este es un tema a tenerlo en cuenta como contexto. Y esto quiere decir que debemos tener por lo menos en cuenta las siguientes recomendaciones. Y esto lo hemos conversado, yo sé que varios de ustedes lo han analizado. Es urgente en Colombia hacer una reglamentación sobre el tema de competencias de esquemas asociativos. Yo lo digo con conocimiento de causa. Hay mucho esquema asociativo dedicado a convenios interpretativos y prácticamente actúan como contratistas. Es un tema que la norma lo puede permitir, pero pues no es el deber ser de la asociatividad territorial. Luego, es necesario hacer esa precisión. La misión de descentralización tiene muchísimo que aportar de cómo hacer una diferenciación en cuáles son las competencias que puede asumir un esquema asociativo dependiendo de la figura, pero también hay que hacer una evaluación de qué capacidades tiene ese esquema asociativo y qué competencias puede asumir. Ejemplo, la delegación de catastro es una de ellas. Hay delegaciones de catastro pertinentes, hay otras que todavía hay que evaluarlas si existía la capacidad suficiente para asumir esa función. El otro elemento importante que debe abordar una política pública de asociatividad tiene que ver con la necesidad de hacer una articulación institucional del orden nacional y territorial. La necesidad de que el esquema asociativo sea capaz de convertirse en el espacio donde coadyuve a la convergencia territorial de la que se habla en la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, a esa convergencia y que está muy bien definida en las bases del Plan Nacional de Desarrollo, que he tenido la oportunidad de leerlo, y me parece muy interesante cómo está allí en ese tema de supramunicipalidad. Me parece que ahí hay una oportunidad bastante importante, pero se requiere tomar decisiones. Esto no requiere recursos, esto no requiere plata, es una decisión, porque yo que fui director de una asociación de municipios y todavía uno habla con muchas instituciones y algunos funcionarios públicos de nivel central desconocen qué es una asociación de municipios, y a veces cuando uno va a firmar un acto administrativo le piden registro de Cámara de Comercio cuando es una entidad de derecho público. El otro tema importante es que hay que hacer un trabajo desde el DNP, desde cuando se hace el kit para orientar a candidatos en la construcción de los programas de gobierno. Ya hay un kit de asociatividad, ya hay un avance importante, pero se requiere un acompañamiento para que los programas de gobierno, desde el momento que se construyen con los equipos programáticos, incorporen la asociatividad territorial con objetivos claros y comunes.
El objetivo de la asociatividad debe ser resolver problemas comunes como la disposición final de residuos sólidos, el sacrificio de ganado mayor y menor, la conservación del ecosistema estratégico, la promoción del desarrollo económico de una región. Es muy importante que a través de este documento COMPE, que tiene que ver con asistencia técnica, se logre hacer un ejercicio, y ya está el instrumento de generación de capacidades y orientar los esquemas asociativos para que se concentren en el deber ser y no terminen haciendo otras funciones que no les corresponden. Es muy importante acompañar los esquemas asociativos en los procesos de incidencia para movilizar recursos hacia los territorios. Con esto no estoy diciendo que los esquemas asociativos se conviertan en ejecutores de obras. Yo en lo personal considero que ese no es el deber ser. Pero un esquema asociativo, nosotros lo vivimos en Catatumbo. Los recursos que se lograron gestionar para energía rural, que suman más de 160.000 millones de pesos, todo el lobby, todo el trabajo técnico, el trabajo de gestión, lo gerenció la Asociación de Municipios sin administrar un solo peso. Simplemente en lograr poner de acuerdo los alcaldes, las alcaldesas, el gobernador, las instituciones que les mencioné y el Ministerio de Minas. Ese es un ejemplo clarísimo que ese es el deber ser de un esquema asociativo. Y por último, yo creo que es bueno y no se requieren recursos nuevos. De los mismos recursos de lo que tiene el Estado, con los mismos recursos, hay que mirar cómo se puede pensar en unos incentivos. Yo creo que es necesario pensar en unos apoyos directos. Yo sé que no puede ser o no es fácil que sea vía Sistema General de Participaciones, pero unos apoyos que doten los esquemas asociativos de capacidad técnica. Por ejemplo, cuando empezó la ley de regalías, cuando empezó un momento de unos recursos importantes para las secretarías de planeación, creo que eran 50 millones de pesos por municipio en 2 años, si no estoy mal. Esos recursos, si se hubieran usado de la mejor manera desde lo colectivo, hoy grupos de municipios tuvieran una unidad estructuradora de proyectos regionales. ¿Cómo es posible que hay municipios que llegan al tercer año de gobierno y ni siquiera han sido capaces de ejecutar los recursos de regalías porque no han sido capaces de resolver los problemas de la formulación técnica de los proyectos? Entonces, me parece que es mucho más económico que un grupo municipal tenga una unidad estructuradora de proyectos que preste el servicio de manera colectiva a que cada quien lo haga de manera individual. Y obviamente creemos que a partir de la legislación que ya existe, debe haber una prioridad en la financiación de proyectos regionales de interés común. Yo insisto mucho en eso. Hay problemas de los territorios de saneamiento básico que no se pueden resolver desde lo individual. Hay que resolverlos desde lo colectivo, en el proceso de gestión, lo mismo vías terciarias, lo mismo cobertura de energía, vivienda rural, promoción del desarrollo económico. Y si me voy a la prestación de servicios como el de salud, por ejemplo, no estoy diciendo que el esquema asociativo se vuelva competente o asuma esa competencia, pero un esquema asociativo sí puede hacer una discusión profunda sobre qué está pasando con la prestación de los servicios de salud en la región y cómo lograr acuerdos. En la mayoría son competencias departamentales. Entre los municipios, el gobierno departamental, pero ahí se requiere que el Ministerio de Salud actúe para que revise los indicadores en la prestación de servicios de salud y mirar cómo se buscan esquemas mucho más eficientes. Por último, a mí me parece que sería bueno en Colombia crear unos incentivos económicos. Municipio que esté asociado, municipio que demuestre que trabaja en equipo, municipio que está demostrando que está siendo más eficiente en el uso de los recursos públicos y que está gestionando proyectos colectivos, debería tener un incentivo económico como unos premios mediante la financiación de unos proyectos de carácter regional. A mí me parece que sería interesante. Y por último, es necesario de que exista una mayor interlocución de la institucionalidad del gobierno nacional con los esquemas asociativos. Obviamente los esquemas asociativos no es el director ejecutivo únicamente. Cuando hablo del esquema asociativo estoy hablando de los 14, los 15, los 16 gobiernos locales que lo integran y ese ejercicio no se debe hacer desarticulado de las gobernaciones. Tiene que ser el diálogo entre la nación y el territorio, con los alcaldes, alcaldesas, pero con garantía de que esté el segundo nivel de gobierno allí, que son las gobernaciones, básicamente. Entonces, esto es lo que yo quería compartirles a ustedes y agradecer de nuevo a Darío, al subdirector de la misión por esta oportunidad y muchísimas gracias de verdad por escucharme. Qué pena por haberme extendido un poco más. Pero quería compartir, primero, cómo a partir de un proceso de aprendizaje, de un esquema asociativo territorial como el de la Asociación de Municipios de Catatumbo, pues logramos construir unas recomendaciones que hoy en día
he tenido la fortuna de irlas replicando en varias regiones de Colombia, pero a mí me parece que la asociatividad territorial está hecha para ser un actor de coordinación, para contribuir en la concurrencia, en el encuentro entre niveles de gobierno, ser un actor de coordinación, de articulación de gobiernos locales, gobiernos regionales y obviamente gobierno nacional, y lograr de que en los territorios se hable de lo colectivo y no cada gobierno territorial intentando hacer gestión de manera individual. Eso hace mucho daño, y yo creo que instrumentos como los que se están avanzando hoy en día, como las regiones de paz, como lo que está planteado en la transformación relacionada con convergencia regional, son altamente pertinentes para fortalecer la asociatividad territorial en Colombia. Dejo allí, y me gustaría de pronto, doctor Darío, doctora Carmen, si ustedes lo estiman, atender algunas inquietudes, unos aportes, con todo el gusto. Si quieren que profundice sobre algunos temas mucho más particulares, pues con todo el gusto. Sí, muchas gracias, Emiro. No sé si hay manitos levantadas. Sí, veo la Carlos Córdoba. Profesor Carlos. Profesor Darío, compañeros, apreciado Emiro, ¿no? Mucho gusto en volver a verle y escucharle, y muchas gracias al equipo de la misión, porque como lo ha dicho Darío desde el primer momento, esto es de gran utilidad, ver lo que se está haciendo en el territorio, no solo lo que se está formulando un poco en transformaciones institucionales, sino lo que se está haciendo y está funcionando, y quienes pues conocemos el trabajo de la asociación y el liderazgo de Darío, pues realmente creo que es una presentación impecable de la experiencia de la asociación, y me alegra mucho también que la ESAP esté ayudando a difundir estas cosas. Yo, digamos, tengo un par de comentarios y un par de preguntas. Los comentarios es que efectivamente es muy importante, pues digamos, la advertencia que usted hace en alguna de las partes de su exposición, de ojo con que esto se vuelve un tema de moda, ¿no? Y que no es ser de un esquema asociativo, y no haya mucha claridad de el para qué, ¿no? Yo tuve también la fortuna de ser director de la RAPE Región Central, y esa discusión de para qué es que funciona el esquema asociativo, para qué debe darse, es fundamental, y no necesariamente todos los esquemas hoy han respondido esa pregunta antes de armar el esquema, y es digamos, fundamental. Dos, creo que aquí hay un tema central en la discusión que venimos dando, que es el tema de la escalabilidad de los problemas y la escalabilidad de las competencias y las opciones de solución. Yo creo que este es un tema que nos tiene que seguir, digamos, importando, profundizar para poder avanzar. Efectivamente, la necesidad de entender los esquemas asociativos en la continuidad territorial. De hecho, la LOT creo que se escacha poniendo como esquema asociativo la asociación de distritos. Digamos, no tiene lógica, y ahí hay una confusión entre un esquema asociativo y un gremio territorial, pero pues bueno. Y esta discusión de Bogotá, que es bastante compleja, porque hoy tenemos un esquema asociativo región metropolitana que puede estar conformado por 5 entidades territoriales que no tengan continuidad territorial, y eso creo que ahí hay cosas por resolver. Usted en la primera parte mencionaba cosas que son un poco más del deber ser, y como usted ha estado en el ser, en la práctica, ¿no? Cuando usted habla de que se requiere voluntad política, se requiere confianza, se requiere que los políticos se bajen de los egos, si ponemos esas 3 condiciones, ninguna entidad territorial en Colombia ni el gobierno nacional podría meterse en un esquema asociativo. Yo lo que creo es que el esquema asociativo funciona toreando con esas cosas, ¿no? Entonces sería bueno que usted nos contara, nos compartiera qué pasa cuando hay estas confrontaciones, qué pasa cuando en medio del esquema, ¿no?, los asociados quieren uno jalar para un lado y otro para el otro. ¿Qué incentivos hay allí para que se continúe con un esquema asociativo y no se desbarate o se deje como un esquema de papel? Primera pregunta. Y la segunda pregunta es que, como tenemos varias escalas de esquemas asociativos, yo sé que esto no tiene una respuesta única, pero desde su experiencia,
¿En qué debería especializarse un poco los esquemas que son como subdepartamentales, perdón, más provinciales o de asociaciones de municipios de subregiones dentro de departamentos o que colindes unos con otros? ¿Y en qué deberían especializarse un poco más las supradepartamentales, las RAP, las regiones, las asociaciones de departamentos? Porque claramente allí hay una diferencia que valía la pena también escuchar su experiencia. Muchas gracias. Carlos, me alegra mucho saludarlo de nuevo. Tuve la fortuna de conocerlo en el año 99, cuando usted hacía parte del Consejo Nacional de Planeación. Tremendo actor desde entonces. La primera pregunta, yo voy a hablar desde lo práctico. Muchos me preguntaban a mí y me lo preguntaban quienes orientaron la sistematización del proceso, ¿cómo hizo usted para que 14 alcaldes, cuando uno veía el mapa político, habían más o menos 7, 8 partidos representados en los 14 y los 15 alcaldes? Yo creo que fue muy acertado, Carlos, hacer un trabajo de construcción de confianza desde que ellos eran candidatos. El hecho de empezar el proceso de allí, ellos vieron que la Asociación de Municipios les prestaba un servicio de guiarlos. Cuando en un evento un precandidato con su equipo programático escuchaba a Planeación Nacional que le decía, señor, mire, usted va a ser candidato, aquí está la guía para construir el programa de gobierno, pero además un programa de cooperación, el Sistema de Naciones Unidas le mostraba las cifras de cómo estaba su municipio o función pública, y debo confesarlo, no fue fácil, Carlos, convencer a los funcionarios públicos que asistieran a ese ejercicio por la prevención si era participación en política o no. Me tocó hacer todo un trabajo dispendioso. Pero a mí me parece que fue un gran acierto porque ya cuando pasó el proceso electoral y ya eran alcaldes, alcaldesas, a la semana estábamos haciendo el trabajo sobre cómo hacer el empalme. Y ahí teníamos ya la institucionalidad que tiene que ver con estos temas de acompañamiento en el tema de empalme. Entonces se iba generando un hilo conductor entre el candidato, el precandidato, el candidato, el alcalde o la alcaldesa recién ha pasado el proceso electoral, y él veía, y luego cuando era convocado a Bogotá, al seminario de inducción de alcaldes, se daba cuenta que le llevaba mucha ventaja porque se ha hecho un ejercicio muy particular donde además no participó él, sino que participó su equipo programático, participó con su equipo de empalme y quienes iban a ser secretarios. Y el otro tema, debo confesarlo, nosotros hubo momentos en los cuales nos sentamos con los alcaldes y no, hagan un acuerdo, alcaldes. Cada uno tiene relaciones políticas, eso es normal, con diferentes representaciones, pero el ejercicio de hacer tareas colectivas con la asociación, háganlo de manera colectiva, acompañado con la institucionalidad. Y lo comento con ejercicios prácticos. Nosotros lográbamos hacer 3 visitas al año a Bogotá durante una semana, 3 días útiles, o sea, mínimo 3 idas al año. Nos íbamos con los 14 alcaldes. Eso, y ahí es donde la cooperación puede ayudar mucho. La cooperación nos ayudaba, por ejemplo, a financiar la logística para ello. Y se hacía un proceso de agendamiento. Y con los alcaldes se decía, bueno, listo, es clave hablar con tal ministro, es clave hablar con tal director. Entonces los alcaldes decían, bueno, yo tengo cercanías políticas con alguien que tiene los contactos y nos puede atender. Y se hacía bajo ese esquema, pero con una condición, Carlos, y era que se atendía, a esa reunión asistían todos los alcaldes. Es decir, llegamos a tener momentos donde estaban los 14 alcaldes de pronto con una cita que había gestionado alguien que tenía cercanías a uno de los alcaldes como tal. Y el otro tema es hacerlo conjuntamente, en el caso de una asociación de municipios, con la gobernación. No tiene presentación que se vayan los alcaldes solos. Entonces siempre garantizábamos o estaba el gobernador o el funcionario que él delegaba, ¿cierto? Y hubo momentos, obviamente, había momentos, por eso yo mencioné que hay que saber identificar los conflictos. Hubo momentos, en algún momento, por lo general, debo decirlo, siempre, por lo general, un esquema asociativo no es fácil. Siempre hay tensiones con el alcalde o alcaldesa de la ciudad mayor. Eso ocurre, y ocurre más que todo en áreas metropolitanas y en asociaciones de municipios. Pues no, nosotros hacíamos un ejercicio que nos funcionó mucho, Carlos, y es que hacíamos encuentros por lo menos cada 2 meses y nunca los hacíamos en el mismo municipio, rotábamos todos los municipios. El hacer ir los alcaldes de la ciudad mayor al municipio más pequeñito, eso generaba una solidaridad muy, muy interesante. Conclusión, eso se convirtió en una familia,
porque la asociación les terminaba ayudando a organizar la agenda a ellos. Entonces ellos decían, pero ¿cómo es posible que me convoquen de la gobernación, municipios a 8, 15, 12 horas de la gobernación de Cúcuta, y me convoquen para mañana a reunión? Entonces la asociación hablaba con el secretario y decía, miren, los alcaldes van a estar toda la semana entrante allá. Entonces uno lograba también ayudar mucho en esa tarea de colectividad como tal. Y frente al tema, ¿a qué deberían dedicarse los esquemas asociativos, específicamente a asociaciones de municipios, a las RPGs y las provincias administrativas? Carlos, primero debemos tener una conexión con la lógica de este grupo de municipios. Estos municipios son los que más problemas tienen en saneamiento básico. Son los municipios donde su economía depende del sector agropecuario. A mí me parece que la asociación de municipios, de provincias, de municipios pequeños, deben ser un gran actor que ayuden a los alcaldes a gestionar recursos para fortalecer el desarrollo económico. Por lo general, un alcalde se lo come el día a día a su equipo de gobierno y se enreda con todos los temas de ejecución presupuestal. Y no está cumpliendo con lo que dice la Constitución Política, que es la promoción del desarrollo territorial. A mí me parece que es un tema importantísimo. Temas como la disposición final de residuos sólidos. A mí me parece que un municipio de categoría sexta que produce 10 toneladas, 5 diarias, no es fácil que técnica ni financieramente pueda tener un sitio de fusión final. Pero 8 o 10 municipios con un solo sitio de fusión final, eso baja muchísimo el costo. Lo mismo pasa con las plazas, las plantas de sacrificio animal. No hay manera que un municipio pequeñito sea capaz de cumplir con el decreto 1500, pero si se asocian es un tema importante. Otros temas, todo lo que tiene que ver con turismo. Los municipios pequeños que tienen grandes oportunidades en turismo no tienen la institucionalidad solos para hacer todo el proceso de gestión en materia de turismo. Es un tema importante. Y con esto estoy mencionando más el tema ambiental. Con esto nos da una idea de cuáles deberían ser los hechos interjurisdiccionales, como lo dice el decreto, de un esquema asociativo del municipio de categorías cuarta, quinta y sexta. Y menciono el ejemplo de la RAP del Gran Santander, de las últimas constituidas. Date cuenta que la RAP del Gran Santander, pues prácticamente no hay discusión. Tiene que ser la conservación del ecosistema estratégico que es el Páramo de Santurbán, tiene que ser el tema de la conectividad vial entre Cúcuta, Pamplona, Bucaramanga, etcétera, entre otros temas. Entonces me parece que en la medida en que el esquema sea más supradepartamental, ya ahí caben los temas de competitividad, de clúster, etcétera. Me parece que hay que tener hechos interjurisdiccionales de acuerdo a la tipología. Si estoy en una área metropolitana, tiene que ser el tema de la autoridad de tránsito, el tema de seguridad, lo del plan de movilidad. Entonces, debe adaptarse a esas características. La verdad que yo insisto mucho, hay que hacer un trabajo profundo con los alcaldes y las alcaldesas, llegar al nivel de confianza suficiente para decirles, mire señores, aquí vamos a hablar todos del territorio. No quiere decir que nadie que se desvincule de su cercanía política con su partido, etcétera, pero hagamos gestión en colectivo y pongamos a trabajar los parlamentarios y los senadores al servicio de esos proyectos regionales, porque cuando se está haciendo discusiones que tienen que ver con iniciativas legislativas, pues íbamos al Congreso, nos íbamos comisión por comisión y obviamente acudíamos a esos contactos que ellos tenían para poder sacar un tema adelante. Así es, más o menos. Excelentes respuestas. Me imagino que Carlos tiene más preguntas sobre lo mismo o porque las respuestas están tan buenas que yo aprovecharía. A ver, yo tengo una inquietud y no tengo respuesta. ¿Qué tanto desde la demanda o qué tanto desde la oferta para incentivar la asociatividad? Está excelente la respuesta de decir la asociatividad por tipología, y la tipología tiene que ver con el tamaño, ¿sí? La más grande es competitividad, medio ambiente, la otra es la prestación de servicios, bueno, desarrollo comunitario, desarrollo económico, tratamiento de residuos y esto. Pero ¿cómo hace el gobierno nacional y cómo hacemos desde los gobiernos territoriales para que haya mucho más asociatividad y que, digamos, mayores cantidades del gasto público concurran hacia eso? Porque usted dice economías de escala, en vez de tratar con 1000 y pico de municipios, pues yo trato con mucho menos porque están asociados, o sea, rinde más la plata y hay impactos geográficos, sociales y económicos de mayor escala. O sea,
sabemos que debemos ir más hacia allá. Entonces, deben haber unos obstáculos para que ya no exista más asociatividad. Y entonces hay que hablar de cuáles son esos obstáculos y cómo lograr entonces crecer esto. Hemos hablado de que es necesario ir hacia presupuestos por programas. Hemos hablado de que es necesario que al lado de municipios que ejecutan lo suyo, departamentos que ejecutan lo suyo, promovamos lo más que podamos asociaciones flexibles, multiescalares para diferentes temas, que no necesariamente quiere decir construir cada vez una institución con vocación de perpetuidad, no, un convenio con un propósito. Y el propósito puede durar 1 año, 2 años, 4 años, ¿sí? Entonces hemos hablado de flexibilizar, hemos hablado de presupuestos por programas, pero la cuestión es desde la demanda o desde la oferta. O sea, construyo o ofrezco desde el nivel nacional, formulo una propuesta para decir, una parte importante de las transferencias ya no van a ser para entidades territoriales, sino para asociatividad, por presupuestos, por programas, y viene todo el problema entonces ahí de cómo logro equilibrio y equidad en esa distribución de unas bolsas que yo digo comunes, porque tiene que haber competencia, pero si la dejo solo a la competencia, se la gana la plata los que más capacidad tienen y genero mayores asimetrías. Pero eso sería otro problema. Pero esa es una vía. Presupuesto por programas, entonces yo en vez de distribuir todo, en vez de partir todo por municipio y departamento para después decirles súmense, en vez de dividir para después tratar de sumar, yo digo, va a haber una bolsa de entrada para cuestiones colectivas de asociatividad. Y digo desde abajo, aquellos que se asocian, ¿sí? Yo tengo los recursos de bolsa, ya no por oferta, sino por demanda, que considerablemente va a ser ABCD en normas, instituciones, incentivos económicos, apoyos tecnológicos, asistencia técnica, para fortalecer la asociatividad más por demanda. Bueno, no son respuestas, son inquietudes. Queremos ir hacia allá, queremos mucho más asociatividad, queremos romper la geografía, digamos, político-administrativa como la única o la prioritaria para el gasto público. Queremos avanzar hacia lo multiescalar, queremos avanzar hacia mayores impactos en esa multiescalaridad. Sabemos que hay que ir por tipologías porque no es lo mismo una asociación de pequeños municipios rurales que de departamentos, ¿sí? Claro. Entonces, todo lo que usted dice nos sirve mucho colectivamente para que vayamos construyendo la respuesta. La respuesta no la construye la misión. La respuesta la construimos en este tipo de conversaciones, pero reitero la pregunta. Bien. ¿Cómo hacer hacia eso? ¿Más por oferta, más por demanda, por las dos? Por las dos. Yo, mire, lo voy a comentar desde la práctica. Y voy a comentarlo con el problema particular de Catatumbo. Cuando nos hicimos un análisis nosotros con los alcaldes de 2004-2007, nos dimos cuenta que financiar lo de energía rural era un tema inalcanzable para los municipios, pero que si cada alcalde seguía llegando al nivel central con proyectos individuales no le iba a ir bien. Entonces, se hizo un trabajo, y lo comento que hay que aplicarlo de las dos maneras, doctor Darío. Primero, lo primero que se hizo fue sentarnos con el Ministerio de Minas, con la DUDME, y revisar qué indicadores tenía el departamento. ¿Cómo le parece que los indicadores que tenía la DUNBI en su momento en el departamento era que supuestamente estábamos en coberturas del 90% en energía? Yo le dije un momentico, saquen área metropolitana de Cúcuta, saquen zonas urbanas y logramos demostrar técnicamente que la cobertura de energía rural en Catatumbo no era mayor al 50%. Quiere decir que ese ejercicio le permitió a la UDME y al Ministerio de Minas tomar una decisión administrativa, porque en ese entonces, 2006, el Ministerio de Minas solamente podía asignar al Departamento Norte de Santander, a los 40 municipios, no más de 12.000 millones de pesos por techos presupuestales, como funcionaba el Fondo de Apoyo a la Electrificación Rural. Y por eso le digo que es de ambos lados. El rol que cumplió el esquema asociativo fue hacer un trabajo con los técnicos y gracias al trabajo con las comunidades. Por eso insisto mucho que la asociatividad debe ser del territorio. Con las comunidades, los alcaldes, con sus equipos de gobierno, se hizo todo un trabajo de hacer un inventario real, de saber cuál es la cobertura de energía rural real, cuántas familias faltaban.
Eso permitió llegar con un documento técnico a los técnicos de la UDME y del Ministerio de Minas, y el Ministerio de Minas, con base en esa información, acompañado por la Gobernación y la empresa de energía, se logra que el Ministerio tome la decisión de que sí podía invertir mayores recursos porque la cobertura que ellos tenían para tomar decisiones a nivel nacional no eran las reales. Y por eso lo menciono que debe ser de lado y lado. ¿Qué ventaja tiene eso? El equipo de la UNDE y el ministerio, independientemente de que cambiaran los gobiernos, sabía que en esa región de Colombia había un programa que se llama el Programa de Energía Rural Catatumbo, que tuvo continuidad, inclusive, mire, comenzó en 2004, continuó en 3 periodos de diferentes presidentes en Colombia, sin ninguna interrupción, gracias a ese ejercicio. Y el otro elemento que usted mencionaba, yo creo que los planes estratégicos que tuvieron que formular hoy los esquemas asociativos en el marco del decreto 1033 son un insumo importante porque ya hay 40 esquemas asociativos, más de 40, creo que, no sé si Claudia está acá, más de 40 esquemas asociativos que ya tienen registro del Ministerio del Interior. Luego debieron formular su plan estratégico. Ahora, lo que comento es lo siguiente, el plan estratégico, si lo formularon bien, me dice exactamente cuáles son las 3-5 tareas que deberían hacerse de manera colectiva. Y la voy a mencionar con un ejemplo, doctor Darío. Hace 15 días me reuní de manera virtual con los alcaldes de la provincia de Gutiérrez en Boyacá. 5 municipios creo que suman no más de 35.000 habitantes. ¿Cómo les parece que ese grupo de alcaldes fue capaz de ponerse de acuerdo en tener un vehículo que recoge los residuos sólidos de todos los 5 municipios y no han resuelto disposición final? Están pagando disposición final muy costosa, pero es ahí donde digo yo, ahí están las condiciones dadas para hacer un trabajo con el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, en decir, bueno, listo, señores alcaldes, ustedes están haciendo este ejercicio, ¿qué les hace falta? Y es ahí donde me parece a mí que el punto de partida es una caracterización adecuada a los esquemas asociativos. Si usted hace el análisis, creo que usted lo hizo, creo que son 80 y algo esquemas asociativos, ¿cierto? Hay más de 50, creo, asociaciones de municipios, más de 12 provincias administrativas, más las RPGs, más las RAP. A mí me parece que un punto de partida es, primero, decirnos la verdad, cuáles de esos 80 están funcionando, cuáles la tienen clara y están trabajando en un tema colectivo de prestación de servicios y de visión de desarrollo. Y me parece que este análisis es muy importante, doctor Darío, porque hay que hacer un trabajo desde el nivel nacional con los siguientes precandidatos. El proceso electoral que sigue es un proceso electoral que, así como el DNP tienen la agenda y función pública y la SAP, que los alcaldes nuevos que lleguen hay que acompañarlos. A mí me parece que ese proceso hay que comenzarlo desde antes. Eso nos va a permitir que quien llegue conectado frente a los temas comunes, con una ventaja. Ya el año entrante vamos a tener ley del Plan Nacional de Desarrollo, es decir, vamos a tener los instrumentos claros para ello. Entonces, esas son como mis apreciaciones sobre, yo lo haría de las dos maneras. Se requiere que los alcaldes y alcaldesas, los gobernadores y gobernadoras, como estamos hablando de una RAP, sean quienes, digamos, le digan al gobierno nacional, mire, gobierno nacional, aquí llevamos años planificando este tema. Por ejemplo, menciono un tema que tiene más de 30 años de estarse tocando en norte de Santander, la represa Cinera, para resolver el problema de agua en el área metropolitana de Cúcuta. Se está haciendo el acueducto metropolitano. Pero ese es un tema no únicamente de gobernantes, de la ciudadanía de hace muchísimos años. Y en ese sentido, ese es un proyecto estratégico que no tiene discusión política ninguna. Y si se lograra hacer esa represa del Cinera, usted termina resolviendo una cantidad de problemas, además de generarle un tema de turismo muy importante a ese departamento y termina resolviendo el problema de proveer agua al área metropolitana de Cúcuta por gravedad y no por bombeo. Y eso se va a traducir en la tarifa del usuario. Esas son como mis apreciaciones que son frente a ese tema. Yo lo haría de las dos maneras. Se requiere que el DNP, en este trabajo articulado que está haciendo con el Ministerio del Interior, lo fortalezca aún más junto con la ESAP, junto con la misión de tener claro qué esquemas funcionan, dónde hay verdaderas oportunidades, pero ser consciente que viene cambio de gobierno. Luego hay que hacer un trabajo con los que vienen. Creo que Claudia
está levantando la mano y otras personas más, pero ustedes... Sí, es que las buenas respuestas generan más preguntas. Entonces está Claudia, Julián Daniel López, Fernando Olivera, Yuara Barliza. Entonces, pero Julián es el que distribuye la palabra. No, sí, en ese mismo orden invitamos a Claudia, que es una persona que trabaja en DNP desde la Dirección de Ordenamiento Territorial en todo el tema de esquemas asociativos y creo que puede complementar acá el debate. Clau, por favor, sigue. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Bueno, estoy acá tratando de conectar la cámara, pero pues mientras tanto, bueno, son varios elementos y de verdad, pues agradecer estos espacios a los que nos invitan y convocan, pues Emiro, el reconocimiento a toda la labor que has venido desarrollando en todo este tiempo, también pues Carlos Córdoba y digamos las diferentes personas que de alguna u otra manera hemos estado relacionadas con esta temática en particular, pues. Entonces, varios elementos. Primero, y un poco a partir de lo que planteaba Emiro, en el proceso que hemos venido desarrollando desde el gobierno nacional, ya puntualmente el equipo de asociatividad territorial, tenemos a hoy un total de 40 esquemas asociativos que cuentan con ese registro del Ministerio del Interior. Y un poco poniendo en contexto, el sistema de registro entra en funcionamiento a partir del año pasado, en octubre, que se expide el decreto 1033 y realmente, digamos, empezamos a recibir esas solicitudes de registro por parte de los esquemas ya hacia diciembre del año pasado, es decir, hace un año. Inicia este proceso de registro y nos encontramos con varios escenarios. Por un lado, y creo que fue el grueso de estos 40 que tenemos a ver registrados, y son esquemas que tienen más de 20, algunos 30 años, el área metropolitana del Valle de Aburrá tiene más de 40 años, ¿sí? Entonces era parte y era justamente el objetivo de este decreto, es visibilizar a estos esquemas asociativos que por mucho tiempo estuvieron bajo, y Emiro me refutará si es el caso, como un yugo que iban a una entidad nacional a buscar cofinanciación de proyectos o de alguna u otra manera a buscar ser reconocidos como actores en el sistema, y empezaba la confusión de, bueno, pero es que usted qué es, usted es entidad pública, no entiendo si usted tampoco es entidad territorial, entonces finalmente qué es lo que viene siendo, ¿no es cierto? Entonces, por parte del registro, más allá de lo que se estimó en el plan de desarrollo, ¿no es cierto?, ese artículo 249 que fue crear el registro para habilitar a los esquemas a la presentación de proyectos a LOCAD, pues de fondo queríamos era crear el registro para, uno, visibilizar y dos, tener la certeza de qué estaba operando detrás de esas asociaciones de municipios, áreas metropolitanas, provincias, RPG y RAP, que de alguna manera u otra, claro, teníamos la idea de que se estaban constituyendo, teníamos entre 60 y 70 un estimado, pero pues irlo depurando realmente cuáles estaban constituyendo, bajo qué condiciones y cómo, digamos, se estaba haciendo. Ya ha cumplido como un año en ese proceso de registro y van 40 y allí va un poco el énfasis en, es un proceso voluntario de las entidades territoriales que si bien nosotros indicamos unos requisitos para su registro, pues nosotros no podemos decirle a las entidades territoriales no constituyan más esquemas o constituyan más esquemas, porque pues a hoy, según la Constitución y la misma Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, pues ya hay unas disposiciones, digamos, preestablecidas al respecto. Lo que estamos tratando es de hacer como un poco esa depuración y que en la medida de lo posible esa Constitución pues se haga bajo unos estamentos. Entonces, a partir de esa, digamos, era como el momento uno del inicio de esta estrategia de fortalecimiento y fue, oiga, primero identifico quiénes son, hago ese mapeo de actores y luego ya entro a hacer ese trabajo, digamos, de avanzar hacia las competencias y definición de lineamientos. Y en julio, producto, digamos, de ese primer impulso que se estaba haciendo, fue justamente, se lanza el acuerdo 034 de la Comisión de Ordenamiento Territorial Interinstitucional. ¿Qué quiere decir? Esto es una figura que se deriva de la Comisión de Ordenamiento Territorial, donde el DNP y pues algunos ministerios tienen como su silla, es un estamento técnico. Este acuerdo quiere decir que son lineamientos y recomendaciones en materia de competencias sobre lo que eventualmente debería entrar a ser un esquema asociativo en términos ambientales, en
hay unos elementos en ordenamiento territorial y hay unos elementos en prestación de servicios públicos, una mención en particular en transporte. Pero de nuevo se queda en recomendaciones y en lineamientos, porque pues está a nivel de acuerdo y un poco lo que quisiéramos vía plan de desarrollo y ya para efectos de la misión es de verdad entrar a aterrizar mucho más este avance, digamos, en el intento por diferenciar los esquemas y generar esos lineamientos en, digamos, técnicos, por decirlo así, a manera de recomendación, pues guardando la autonomía y demás que tienen estos esquemas. Actualmente, y ya estamos a 2 semanas de entregar ya un diagnóstico que quisimos levantar a partir de esos 40 esquemas asociativos registrados, y es listo, ya tenemos 40, pero ¿qué hay detrás de esos esquemas? Y así como tenemos casos, el particular como el de Azocatatumbo, el de Azopatía, el de las áreas metropolitanas, en particular Valle de Aburrá, Centro Occidente, que ya hay unas estructuras robustas, región central y bueno, una cantidad, hay otras que tenemos, digamos, conocimiento que son una persona. Entonces es bueno, ¿y cómo que hace un esquema con una persona? Y muchos se constituyeron con este incentivo de ser gestores catastrales, pero pues ¿qué hay detrás de eso? Realmente tienes unas habilidades y unas competencias que te pueden llevar a cumplir este tipo digamos, de competencias que de alguna u otra manera tanto tus entidades territoriales asociadas te están otorgando, por decirlo así, y tú te estás comprometiendo a realizar. Entonces esperamos, digamos, entregarles y compartirles este diagnóstico que de nuevo se hizo a los 40 esquemas asociativos registrados con corte al mes pasado. Hay unos elementos y esa consideración nuestra, lo que pensamos en un momento inicial, deberían ser esos mínimos que eventualmente tendría un esquema para funcionar, pero más allá de los mínimos y quiénes lo tienen o no, y la forma en que esto se va a evolucionar a un índice para medir esquemas asociativos, es realmente qué estamos esperando en esa configuración de la división político-administrativa y el rol de los esquemas asociativos en el cumplimiento de la misionalidad del Estado. Frente a la pregunta que Carlos Córdoba hacía puntualmente sobre las acciones o competencias, hay una que veo muy clara y no le escuché a Miro, y yo veo que las provincias y asociaciones de municipios en particular deberían tener una especialidad en el ordenamiento territorial. Ya digamos, tenemos un rezago de planes de ordenamiento territorial o un ordenamiento territorial que está desactualizado, que no se logra avanzar, que sale costoso y que además está pensado en una lógica municipalizada. Entonces, ¿qué pasa cuando tengo unas cuencas, ¿no es cierto? Cuando tengo unos elementos ambientales que desbordan esas fronteras político-administrativas y que requieren sí o sí un abordaje supramunicipal. Más allá de ver el ordenamiento a escala supradepartamental, que se me hace mucho más complejo, yo sí lo veo y que debería ser digamos, del resorte propio de la supramunicipalidad, es decir, provincias y asociaciones de municipios. Ya hay casos y ya se viene haciendo. Tengo el caso particular y no voy a irme con los grandotes, con las áreas, porque pues digamos que de alguna u otra manera son los grandes beneficiados por tener pues como miembros a las capitales y por tanto una mayor posibilidad de aporte en recursos. Vámonos con el caso de la Asociación de Municipios del Patía. Entonces, es una asociación de municipios del sur del Cauca, el norte de Nariño, ¿verdad? Que viene siendo partícipe de unas capacitaciones y fortalecimiento institucional brindado desde el Ministerio de Vivienda en ordenamiento territorial. Entonces, ¿qué hace el Ministerio? Viene, genera esa capacidad instalada, y ¿qué hace el director Robinson en Azopatía? Apoya y brinda asistencia técnica a sus municipios en la formulación de sus planes de ordenamiento departamental. Y entonces, más allá de convertirse en ese contratista, por decirlo así, ¿no es cierto?, que nos va a sacar el plano, que nos va a ayudar a formular ese plan de ordenamiento, es la persona que le va a entrar a generar esa armonía entre los planes, que yo no vaya a disponer una cosa justo en ese límite entre mis municipios que vaya a quedar pues inoperable o que no tengan esa armonía que justamente debería gozar el ordenamiento territorial y que pues es parte. Te dejé
no sé si a mí o a los demás, yo dejé de escuchar a Claudia. Yo también, sí. Te perdí. Sí, creo que se le fue la No, conexión. sí, pero ya era eso como en términos generales que quería plantearles. Ok. Sobre el tema de Claudia, totalmente de acuerdo. El tema de ordenamiento es clave. Nosotros logramos, por ejemplo, gestionar los estudios técnicos para que los municipios hicieran ordenamiento bien hecho. Por ejemplo, los estudios básicos de riesgos, lo que tiene que ver con el estudio de uso y cobertura de suelo, lo que tiene que ver con la creación del sistema de información geográfica, igualmente las determinantes ambientales especializadas por municipio. Totalmente de acuerdo, me parece altamente pertinente esa función, no como un contratista que le hace el esquema de ordenamiento o plan básico municipio o plan de ordenamiento, sino que es capaz de poner de acuerdo a los equipos técnicos de los municipios en los procesos de la construcción de planes bien pertinentes, ordenados, coherentes y conectados entre sí, respetando la autonomía municipal. Bueno, continuamos con Julián, luego Fernando y finalizamos con Hildaura. Por favor, Julián. Buenos días, muchas gracias a Miro por esa extraordinaria presentación. Simplemente como para adicionar algunos comentarios y preguntas, como dijo Darío, ¿no? Pensando en los temas que has mencionado varias veces de agua potable y saneamiento, y precisamente en Norte de Santander se da uno de esos casos que es relativamente curioso, ¿no? Porque fíjate que ya se sacó adelante el tema de la construcción de la PETAP, que beneficiaría a Cúcuta y a los municipios vecinos, y sin embargo la obra no se ha podido entregar, ¿no? Una PETAP que va a beneficiar a varios municipios y no se ha podido entregar porque no se han podido poner de acuerdo en quién operaría esa infraestructura, ¿no? Todo esto para de pronto comentarle también a los colegas del DNP que tal vez sería conveniente eh, ligar en las bases del plan los temas en relación con los cuales se vaya a desarrollar el tema de asociatividad con otro tema que es similar, que es el tema de la regionalización en la prestación de los servicios públicos, ¿no? Claro. Esa regionalización, digamos, pues no ha podido salir adelante. De hecho, los pocos esquemas que han podido salir adelante, como el de Barranquilla, Soledad se quiere salir y con eso pues alteraría de forma importante la economía del esquema. Pero mi preocupación es que de un lado estemos buscando como promover los esquemas asociativos como una forma, como dijo Emiro, de atender múltiples necesidades, ¿no?, de la población, pero del otro que en las bases del plan se abandone esa idea de la regionalización de los servicios, que es, digamos, más como a partir de esquemas empresariales. Simplemente como para mostrar los diálogos que yo creo que debería haber entre esos dos temas y cómo incluso cuando ya digamos, Emiro se refirió a la etapa previa, que es la etapa de preparación de proyectos, pero incluso como cuando un proyecto ya está terminado, tenemos estos problemas de acción colectiva muy, muy fuertes, ¿no? Ya está una PETAP, último modelo espectacular, etcétera, etcétera, y los municipios no, o la información que yo tengo es que no se han podido poner de acuerdo, ¿no? Cúcuta propone a su propio prestador, etcétera, etcétera, pero la infraestructura está ahí y nadie quisiera asumir su operación, simplemente como comentario. Ese es un muy buen ejemplo, doctor. A mí me parece que el esquema asociativo tampoco debería asumirlo de manera directa. Me parece que la función de un esquema asociativo, en este caso el área metropolitana, es generar el acuerdo entre los alcaldes para la creación de una... Yo creo, por ejemplo, yo no creería que tampoco es importante que el esquema asociativo sea quien opere una planta de sacrificio ganado mayor o menor, o un relleno sanitario, o todo el sistema de recolección y demás, inclusive el tratamiento de residuos sólidos, o en este caso el tratamiento de aguas hervidas. A mí me parece que los municipios, los entes territoriales que hacen parte de un esquema asociativo, deberían pensar entonces en la creación de una figura, de acuerdo a la normativa vigente, que opere ese servicio como tal. Yo insisto mucho en que el esquema asociativo tiene que ser el tanque de pensamiento, tiene que ser el gran digamos que el gran actor que es capaz de conducir el desarrollo territorial, generar acuerdos para conducirlo, pero difiere un poquito de hasta dónde es conveniente convertirlo en empresas, como sí lo preveía la ley primera y los primeros decretos sobre asociatividad, donde la asociatividad tiene un enfoque más
más de prestar servicio. Después de la Ley Orgánica de la Constitución del 91, ya es un enfoque un poco más como lo que decía Claudia, de ser un actor que es capaz de poner de acuerdo a los alcaldes para pensar en procesos de ordenamiento, planificación, desarrollo integral, etc. Muchas gracias, muy oportuna su apreciación. Bueno, continuamos con Fernando. Hola, Fernando, ¿cómo estás? Buen día, Julián, muchas gracias. Buen día para todas y buen día para todos. Muchas gracias por la presentación, Miro, y creo que las preguntas también están como alineadas con lo que yo estaba pensando preguntarle a usted. Es, sin duda, pues, hablar de funciones y competencias para una sociedad como que por ahí creería yo que no debe ser el camino. Se está hablando, y me gusta más como usted lo expresó, es decir, uno lo que tiene es que quitarle restricciones a los municipios de este país para que se asocien, no crearle competencias a una asociatividad determinada, porque entonces al final está creando otro nivel de gobierno y ese podría ser de pronto como más bien el camino está empedrado de buenas intenciones, el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones para limitar la asociación. Debería pensarse más en vamos a quitarle restricciones a los municipios para que se asocien. Los municipios podrán asociarse para absolutamente todos estos servicios que tiene toda la razón, Emiro, son mucho mejor prestados si estamos asociados, porque las economías de escala nos lo dicen. Simple y llanamente debiera ser así. Pero quería preguntar sobre la legitimidad de la asociación. A mí me pareció desde que comenzó la presentación que lo que une esto es la voluntad y al final eso tiene que trascender al municipio como tal. Y en ese sentido quería preguntarle, Miro, a partir de la experiencia, aunque pues Claudia habló del tema de un lado, pero desde su experiencia, es en qué momento logra la asociación, la idea de asociación, convertirse en un actor natural dentro de todos estos municipios, porque me llamó mucho la atención cuando usted mencionaba hay que hacer un trabajo de transición con los alcaldes, en transición de gobierno, hay que hablarles antes de que sean candidatos, antes de que cuestionen el programa de gobierno, con lo que estoy absolutamente de acuerdo con usted, pero sentía yo que atrás de esas palabras también hay un temor relacionado con la misma supervivencia de la asociación, en el sentido de que si la asociación no se ha interiorizado entre estos municipios, pues es un peligro para su existencia ese hecho. Yo quisiera saber, a partir de la experiencia que hay en Colombia, o por lo menos la que usted tiene, esa trascendencia se logra. Hay un momento en que las asociaciones se convierten en un actor natural en el cual el alcalde, el candidato, el alcalde y quien llega 4 años después está seguro que es un actor con el que tiene que trabajar y con el que es bueno trabajar, y no es más bien un estorbo o para sus intereses políticos o para la visión que tiene el municipio. Es decir, que se haya convertido en ese actor con natural. Eso sí existe, porque me preocupa como esa sensación con la que quedo de que hay que estar convenciendo a los alcaldes o a los candidatos de que la asociación es buena, de que es buena, cuando eso debieran hacer naturalmente, a partir de lo que le entendí yo a usted, Emiro, en la presentación. Buen día, muchas gracias. Sí, frente a la primera reflexión, totalmente de acuerdo. Yo creo que se requiere, y doctor Darío, me parece que hay que ser muy, digamos que se requiere la madurez también de la institucionalidad para ser flexibles ante procesos. Por ejemplo, pueden haber esquemas asociativos que solo se encarguen de trabajar temas ambientales. Y entonces, digamos que el Estado tiene que tener la habilidad de comprender y de darle juego, de acompañar procesos donde ve que lo están haciendo bien. Hay zonas, yo tuve la fortuna de conocer una experiencia, uno mira, por ejemplo, Europa, especialmente Alemania, de conocer una experiencia en mancomunidades de municipios que solo se dedicaba a la conservación del bosque y a conservar sistemas de almacenamiento de agua que le proveen a los municipios. Yo creo que en eso hay que ser flexible, ¿de acuerdo? Hay que ser flexible. Y me parece también que la idea, el éxito de un esquema asociativo es que no se ocupe de muchos temas. Y voy a la segunda pregunta.
la Asociación de Municipios de Catatumbo se convirtió en el actor natural que toda la institucionalidad, los presidentes de junta, todo mundo, el gobierno nacional, el gobierno departamental, sabía que era la institución que trabajaba la gestión de proyectos de energía rural. Es decir, eso fue prácticamente el presidente de junta, la comunidad, pero fue a partir de un proceso, primero, de actuar con transparencia en la información. Y tanto así que se convirtió en el centro de información y de consulta y construyó la base de datos. Y frente al tema de hacer el trabajo con los candidatos, lo voy a comentar a manera de anécdota de una situación que ocurrió mientras lo estaba haciendo. Quienes aspiran a las alcaldías o fueron concejales o fueron miembros del equipo de gobierno del gobierno anterior o de 2 o 3 gobiernos anteriores. Si ese funcionario, yo hacía un ejercicio sin que me lo pidieran, de ir por lo menos 1 o 2 veces a los consejos al año. Iba con el alcalde a contarle, con presentaciones, fotografías y videos, de la gestión que se estaba haciendo desde lo colectivo. Y esa retroalimentación permanente, diálogo con concejales, diálogo permanente con, por ejemplo, una de las funciones que yo hacía era irme a asistir a los consejos de gobierno de los alcaldes, con su equipo de trabajo y mostrarle todo el trabajo que el alcalde le ha tocado que hacer, cuántas veces ha tenido que ir a Bogotá, y eso ayudaba muchísimo. Y a manera de anécdota, estaba yo haciendo el ejercicio, obviamente previamente informado y decisión tomada en la Asamblea General con los alcaldes, ya en el último año de gobierno, y yo dije, ve alcaldes, ustedes van a terminar el periodo de gobierno, deben ser conscientes que hay que iniciar el proceso con quienes van a aspirar a las alcaldías. Y recuerdo que en algún momento de tensión política entraba un alcalde a la oficina, yo acababa de atender un candidato opositor de él, y me dice, Emiro, ¿y el qué hace acá? Y alcalde, ¿se acuerda la decisión de la Asamblea General? Recuerda que usted hizo lo mismo cuando era candidato. Y inmediatamente el alcalde reacciona y dice, sí, tenés toda la razón. Lo que pasa es que uno se apasiona con esto. Yo sé que voy a terminar y él puede hasta quedar, y lo que nos interesa es que el proceso no se caiga. Entonces, también se requiere transmitir desde la dirección del esquema asociativo a los alcaldes y ser conscientes que uno está prestado en los cargos públicos, que uno va a terminar su periodo y que con el ánimo de garantizar el trabajo que ellos mismos hicieron, es necesario que el esquema asociativo se siente de manera transparente con todos los que están aspirando, y a todos se hizo una memoria, una información, una carpeta, un medio magnético, donde se le entregó a todos los precandidatos en evento público la información de la que disponían la Asociación de Municipios relacionada con los proyectos comunes, y en esa misma memoria se le hizo entrega de todo lo que el gobierno nacional había sacado relacionado con construcción de programas de gobierno, con el proceso de empalme, también la guía metodológica para el tema plan de desarrollo. A mí me parece que en eso hay que romper esas barreras. No es fácil, obviamente, pero lo comento como anécdota y tiene usted razón. Tiene que volverse el líder natural del territorio. Con esto yo insisto mucho en que el tema de la asociatividad no puede ser, como Claudia y yo sabemos muy bien, que uno encuentra asociaciones de municipios que es el director solo, ni siquiera los alcaldes lo reconocen, ahí no hay nada. Es decir, la asociatividad, cuando yo le digo al director ejecutivo hagamos una reunión con los alcaldes y ni siquiera asiste a la junta, ahí hay problemas. Entonces, es claro que el tema de la asociatividad hay que llevarlo más allá de ser un gremio de alcaldes, como cualquier federación, sino que es un tema del territorio. Entonces, se hizo, yo mencionaba el tema de comunicar efectivamente y de trabajar con aliados. Era cómo lograr que la academia, que el sector productivo, que la institucionalidad, o sea, un esquema asociativo tiene que ser muy hábil en la construcción, en tejer puentes, muy hábil en ser capaz de sentarse con todos los actores. Y hay una pregunta que ustedes no me han hecho. ¿Y los actores armados en una región como Catatumbo? Y les confieso algo, nunca, yo fui director 16 años, 3 meses, nunca fuimos abordados o fui abordado por ningún actor armado, nunca. Pero nosotros hacíamos una tarea, era que socializábamos todo con presidentes de junta, con la comunidad, siempre a través de la institucionalidad, con los equipos de gobierno, y eso creo que fue
yo insisto, la comunicación efectiva en un proceso de asociatividad es muy importante. Muchas gracias, Emiro. Y para finalizar las intervenciones, Ilduara. Aquí estoy. Muy buenos días para todos. Sí, doctor Emiro, de verdad lo felicito porque nos ha hecho una exposición magistral que nos ha ayudado a despejar algunas cosas y lógicamente que nos ha generado algunas inquietudes que queremos hoy, con todo el respeto, pues relacionárselas. Y tiene que ver con aquellos esquemas asociativos que desde la óptica nuestra o diaria observamos que no generan ningún tipo de ventaja real a algún territorio. Por ejemplo, la RAP Caribe hubo muchas discusiones y oposiciones y hasta marchas hubo en contra de que en el departamento de La Guajira se uniera a esta RAP. Que múltiples posiciones, así conforme había gente en oposición, hubo lógicamente quienes querían que eso se diera, pero han pasado ya alrededor de unos 6, 7 años y desafortunadamente tenemos que decir que tenían razón los que se opusieron. Eso no le ha servido para nada a La Guajira, para crecer, para que se pueda observar que hubo un gran impulso en materia de competencias, de ventajas reales. A quien sí se le ha visto un gran crecimiento en la costa Caribe ha sido a el Atlántico. El Atlántico tiene un despegue enorme. Hoy por hoy es, creo que, la principalidad en este aspecto a nivel de costa Caribe. Y allí queríamos sumarle un espacio o una reflexión, y es que en Colombia hay muchas regiones grandes hablando del tema del componente indígena, territorial, de las competencias. Por ejemplo, traigamos a colación el Cauca, que tiene municipios que son totalmente indígenas, en La Guajira, donde el 45% es población indígena, y que casi siempre se han manifestado su oposición a estos esquemas asociativos, porque no se les garantiza, o yo no sé si lo habrá estimado, el tema de la especialidad que genera tener como parte que conforman estos esquemas asociativos territorios indígenas. Entonces, allí va mi pregunta, allí va mi solicitud de pronto de alguna explicación. ¿Cómo podemos garantizar que en realidad haya una ventaja real para que ellos puedan unirse, o temas específicos para tratar en estos esquemas asociativos cuando hay una participación de municipalidades, de territorialidad, competencias indígenas dentro de un esquema asociativo? Porque en realidad casi siempre los hemos visto que se arman o se hacen es para temas de contratación, y esto tiene muchísima más profundidad que contratar. Allí va dirigida mi reflexión, mi pregunta. ¿Cómo podemos hablar de esta situación que debe ser ineludible en estos temas de esquemas asociativos en territorios o con la participación de territorios indígenas? Muchas gracias. Bien, a mí me parece que, y es una opinión muy personal, que es necesario avanzar en diferentes niveles de asociatividad. Primero, un departamento como La Guajira, y voy a mencionar una subregión de ustedes, caso del sur de La Guajira, con quienes he tenido la oportunidad de conversar, y han tenido 3 intentos de una asociación de municipios, algunas funcionaron, otras no, pero muy alrededor del tema de servicios públicos. Pero si uno entiende La Guajira
El sur de La Guajira tiene una comunicación, no podemos desconocerla, muy fuerte, con Cesar, por ejemplo. Entonces, cuando uno empieza a caracterizar el sur de La Guajira y empieza a identificar cuáles son los elementos que unen al sur de La Guajira, pues hay unos temas de turismo, hay unos temas que obviamente es el tema de la música, la gastronomía, las vías, el sector productivo y demás. Por esto quiero decir de que a mí me parece que los departamentos deben avanzar en dos niveles. Primero, en lograr que sus municipios constituyan esquemas asociativos a partir de lógicas territoriales. Ya Norte de Santander tiene de los 40 municipios, todos hacen parte ya de un esquema asociativo. Hay un área metropolitana y hay 4 asociaciones de municipios. Caquetá tiene un solo esquema asociativo con todos los municipios asociados y ahí van poco a poco, pero tiene 4 subregiones que el esquema asociativo debe reconocerlo, que son 4 subregiones dentro del departamento. El caso de Cauca, yo he tenido la oportunidad de estar en Popayán con los 5 esquemas asociativos y ahí tuvimos la oportunidad de estar en un evento, los 5 esquemas asociativos, que son 4 asociaciones de municipios y una RPG que migró a RPG, que es Monorca, que antes era Asociación de Municipios, la del norte del Cauca, y nos reuníamos con el doctor Camilo, director ejecutivo de la RAP Pacífico, y hacíamos un ejercicio, decíamos, mire, y decían los directores, la RAP Pacífico para nosotros es como el hermano mayor, es decir, los 5 esquemas asociativos territoriales que agrupan municipios, no solamente de Cauca, sino de Nariño, como lo decía la doctora Claudia en el caso de Azopatía, que también tiene municipios de Nariño, uno ve allí un proceso que está madurando, que va por buen camino. Luego concluyo con lo siguiente. A mí me parece que el tema de las RAP, cuando son de tantos departamentos, yo no soy amigo de que una asociación de municipios tenga más de 20 municipios, 30, eso es una cosa muy grande. Hubo una, me acuerdo, Macizo Colombiano, que era de 32 municipios. Los esquemas asociativos, cuando son de municipios pequeños, no deberían ser tantísimos y tiene que obedecer una lógica territorial. Y hay un tema por resolver, yo lo viví, y es el tema de las comunidades indígenas. En Catatumbo hay 23 comunidades indígenas, los Motirumbarí. Y en algún momento hicimos una consulta al ministerio, si previendo que ellos son autoridad tradicional, y si nos vamos a lo profundo de la constitución política, tema aún sin resolver al 100% de la entidad territorial indígena, a mí me parece que vale la pena pensar, doctor Darío, en este tema de la misión y abrir un poco la mente, bueno, y una entidad territorial indígena donde casos como departamentos como el Cauca, entre otros, y obviamente el caso particular que usted menciona, La Guajira, vale la pena pensar en qué figura o hasta dónde una figura de las que hoy en día permite la ley, la legislación indígena, haga parte de un esquema asociativo o sea objeto de fortalecimiento como tal. A mí me parece que, para concluir, que allí hay una tarea todavía por terminar. Sabemos que es un tema pendiente, que la ley orgánica no resolvió al 100%, pero me parece que es un tema de grandísimo interés, especialmente para departamentos como lo que he mencionado. Concluyo diciéndole que en el departamento de La Guajira está claro que pueden haber 3, 4 esquemas asociativos territoriales entre municipios, pero siempre y cuando, ojalá en lo posible, estén articulados con la gobernación, y cuando hay ese nivel de madurez de asociatividad dentro del departamento, estoy seguro que ese departamento tendría mayores capacidades de incidencia para que ya en el marco de la RAD Caribe, que es una de las primeras que se constituyó con mucha fuerza, tenga digamos, la incidencia suficiente con sus alcaldes, alcaldesas, gobernadores y gobernadora para que logre tener la importancia que merece en ese proceso colectivo de gestión que, como usted lo ha dicho, efectivamente se ha visto mucho más fuerte en un departamento, pero también tiene mucho que ver con los liderazgos. Muchas gracias. Bueno, Emiro, muchas gracias. Yo creo que una excelente sesión, muy interesante, muy pedagógica. Aprendimos. Creo que no hay más preguntas. A la 1, a las 2 y a las 3. Entonces, Julián. No, pues, profe, a todos, muchas gracias. Emiro, de verdad, muchísimas gracias. Es muy valioso conocer desde
la experiencia, cómo se aborda el tema de la asociatividad, y pues también desde la misión de descentralización estamos buscando cómo fortalecer estas estrategias y también esfuerzos que se realizan desde Planeación Nacional y sobre todo en lo que está ya en las bases del plan para seguir fortaleciendo los esquemas asociativos territoriales. Entonces, pues ya damos por cerrada la sesión de hoy. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, buen fin de semana. Gracias. Gracias. Buen día.